Como el índice de marginación no es directamente comparable a lo largo del tiempo. Es una medida que está expresada en términos de algo y, por lo tanto, tiene esa limitación. Ha habido otros autores que han propuesto soluciones a esta limitante. La revisaremos también y, finalmente, veremos cuál es la propuesta que realizo, que es la del índice de marginación absoluta, que bueno, se entiende sobre todo cuando lleguemos al final y cuando vemos la última imagen, que es la que, ya digo, queda más claro todo. Pero hasta el final, pues bueno, van acumulando conocimiento incierto y ya digo, al final sí se entiende. Bueno, en México, lo mismo que en otros países, hay múltiples indicadores que sirven para medir, al fin y al cabo, el bienestar. Uno de ellos es el índice de marginación, otro es el índice de rezago social. Estos dos utilizan la misma técnica de cálculo. Son índices sintéticos, utilizan variables y ponderaciones para acumular la información que contiene esas variables. Ambos recurren a la técnica de componentes principales, de la cual ya discutimos ampliamente cuando vino Jesús Corona. Aquí hace el ponente de... Sí, le recuerdan, sí, cuando tuvimos ahí, era la misma hora además, sí. Sí, cambiaba el día pero no la hora. Entonces estos dos utilizan digamos, las ponderaciones que salen de la primera componente principal. Luego, además, hay otros indicadores, como pueden ser las líneas de pobreza. El Coneval por mucho tiempo calculó las líneas de pobreza alimentaria, de capacidades de patrimonio. Posteriormente ha pasado a calcular la pobreza multidimensional, donde también utiliza dos líneas de pobreza, la línea de bienestar económico y la línea de bienestar económico mínimo, y a ellas les suma seis carencias, y ahí sí multidimensiona ese concepto, pero sería a partir de las líneas de pobreza. Y también bueno, está el índice de desarrollo humano, y asimismo hay otras instituciones que calculan otros indicadores. No son exactamente lo mismo, pero sí se parecen bastante, y de hecho los resultados que se obtienen con todos estos indicadores son bastante parecidos. No voy a entrar al detalle de eso, pero bueno, digamos que el debate sobre indicadores, pues digo, es abundante porque estos indicadores se calculan y bueno, pues ahí está. El índice de marginación, por ejemplo, se calcula a nivel de entidades federativas, municipios, localidades y áreas geoestadísticas urbanas. Lo mismo ocurre con el índice de rezago social para esas cuatro áreas geográficas. Y lo mismo con los porcentajes de pobreza, entidades federativas, municipios, el índice de desarrollo humano, es decir, y además tienen un bagaje bastante amplio en cuanto a la historia que describen. El índice de marginación, creo que es lo siguiente que dice ahí, se publicó por primera vez en el año 1994 a partir de datos del censo del 90. Posteriormente se ha ido actualizando cada 5 años a nivel de entidades federativas y a nivel de municipios, y a partir del año 2000 también se empezó a calcular para localidades y para áreas geoestadísticas urbanas básicas. Con esos datos que se calculan del índice, posteriormente se asignan recursos a partir de que se delimitan las zonas de atención prioritaria. Entonces, ya digo, este índice, aparte de indicarnos dónde puede haber más o menos marginación en un determinado territorio, también sirve para la asignación de recursos. El problema de ello, o como dice ahí, dice, lo paradójico del caso es que debido a la técnica que se utiliza, y que es lo que vamos a examinar un poco, el índice de marginación no permite realizar comparaciones intertemporales de sus valores, ni por ello dar seguimiento y evaluar la efectividad de las políticas y de las medidas que se apliquen para contrarrestar la marginación. Entonces existe este problema. Digo, la gente cree que sí se puede, que sí puedo comparar el índice de marginación de un año con el del año siguiente. Sí lo puede hacer, pero tiene unas limitaciones. Vamos a ver cuáles son esas limitaciones. Es decir, no es directamente comparable a lo largo del tiempo. Y eso es un problema. Bueno, un poco sobre el índice de marginación. A nivel de entidades federativas se construye con los valores que se observan de esas 9 variables. Población, son todas en porcentaje. Población de 15 años o más analfabeta, sin primaria completa, sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica, sin agua entubada. El nivel de hacinamiento, si las viviendas tienen piso de tierra,
las localidades con menos de 5.000 habitantes y la última de ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Esas 9 variables se resumen mediante la técnica de componentes principales en una sola componente y esa componente principal es la que toma el nombre de índice de marginación. Estos son los datos para el año 2015 a nivel de entidades federativas. Están los datos de las 9 variables y el índice de marginación, que ya digo, es la suma ponderada y ponderada con las ponderaciones óptimas de cada una de las 9 variables. Están las 32 entidades federativas ordenadas de mayor a menor índice de marginación. En 2015, la entidad federativa que tiene un índice de marginación más alto es Guerrero, con 2,56, y la que tiene un índice de marginación más bajo es la Ciudad de México, con menos 1,45. Así de entrada, los valores ya son difíciles de interpretar. ¿Qué me indica una marginación de 2,56? Bueno, pues ahí está. Entonces la gente lo que tiene es la tendencia a comparar ese número con otro número y decir es más alto que otro. Eso lo puedo hacer para un momento determinado en el tiempo. Lo puedo hacer para el año 2015. Para el 2015 sé que la marginación de Guerrero es más alta que la de Chiapas. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo es comparar directamente el valor de Guerrero 2,56 en 2015 con el valor en 2010. O sí lo puedo hacer, pero con cuidado, que es lo que vamos a ver ahora enseguida. Además, otro detalle del índice de marginación. La gente está muy preocupada por la marginación, quiere combatir la marginación, destina dinero a ello. Y en realidad luego de este índice se segrega o se hacen 5 grupos, tal que así son los grupos del año 2015, donde Guerrero, Chiapas y Oaxaca clasifican como de marginación muy alta. El siguiente grupo es marginación alta, luego media, baja y muy baja. Si se hace esto, ya entienden el procedimiento, es decir, tengo 32 entidades federativas, las divido en 5 grupos, entonces siempre va a haber 5 grupos. Siempre va a haber entidades federativas con marginación muy alta. Es decir, esa afición de sacar a todos de la pobreza y de la marginación, por definición o construcción del índice, es imposible. Siempre va a haber los 5 grupos. Y si Guerrero, Chiapas y Oaxaca mejoran lo suficiente para salir de la marginación muy alta, pues habrá otras entidades que ocupen su lugar. Entonces, bueno, eso de momento que quede claro. Eso no es lo que voy a discutir aquí, pero a la gente también le gusta interpretar eso mal. Quieren, como era, sacar a todo el mundo de la pobreza. ¿Sí? Bueno, el asunto es que este es un indicador relativo y en relación a los demás siempre va a haber alguien que esté peor. Y eso lo saben. ¿Cuántos son en el grupo 20? Pues siempre, por mucho que estudien todos, siempre va a haber uno que sea el peor. Pueden ser los 20 muy buenos, pero uno será el peor. Muy bueno, pero peor. Y así es como funciona el índice de marginación, lo mismo. Bueno, esto es como se sitúan en el mapa. Bueno, pues el suroeste de México, pues como siempre. Ahí está más rojo. Y lo demás, pues más o menos lo habitual. Tampoco hay muchos cambios porque el cambiar en el índice de marginación, ya digo, aparte de que implica que otros se rezaguen, también son cambios estructurales que llevan bastante tiempo. Entonces, lo que sí es correcto es esto que dice ahí. Dice, el índice de marginación facilita la comparación de unidades territoriales en un momento dado, que es lo que hemos hecho. Es decir, yo puedo decir que Guerrero tiene un índice de marginación más alto que Chiapas, eso sí, en un año determinado. Es decir, aporta conocimiento acerca de si una región padece mayor marginación que otra. Dice, pero no permite analizar directamente la evolución de las condiciones de vida a lo largo del tiempo. Y es por lo siguiente. El índice de marginación solo refleja dinámicas temporales en relación a las demás poblaciones. El asunto es que no lo hace en términos absolutos, es en relación a las demás. Es decir, Guerrero está peor que los demás, peor en ese año. Y en el otro año estará peor, pero no me permite comparar si Guerrero está peor en 2015 que en 2010. Eso no lo puedo hacer. Y es por lo siguiente. Debido al procedimiento de cálculo, al utilizar la técnica de componentes principales, el resultado, el índice de marginación, tiene de media cero, siempre tiene de media cero todos los años. Todos los grupos que se calculen siempre están centrados en el cero. ¿Y dónde están? Aquí. Por eso tomaba esos valores. El más alto 2,56, el más bajo 1,45. Y en el año 2010 también va a tener de media cero. Es decir, en media, en términos medios, el índice de la marginación siempre es la misma. Y eso es lo que lo hace relativo. Es relativo a esa media. Y además tampoco puedo comparar la dispersión, porque por la técnica que se utiliza la dispersión también siempre es la misma. La desviación estándar del índice de marginación es 1.
Entonces, si siempre tiene media 0 y desviación estándar 1, en términos medios siempre va a ser igual. Lo único que puedo hacer es eso, es comparar para un momento determinado del tiempo las entidades federativas, los municipios o lo que sea, pero no los puedo comparar de un momento del tiempo con otro momento del tiempo porque en términos medios no hay una evolución. Esa es la fórmula mágica. La suma de los 32 índices de marginación es 0, siempre, invariablemente. Y esto es la representación del índice de marginación desde 1970 a 2015 a lo largo del tiempo, es decir, está centrado en torno al 0. Y entonces la comparación que hago, ya digo, es relativa. Voy a abundar un poco más en ello ahora para que quede claro lo que es relativo y lo que es absoluto, que es la gracia del asunto. Ahí están las 32 entidades federativas desde el año 70 hasta el 2015. Aquí hay 3, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, que han visto cómo su índice de marginación se reduce a lo largo con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, estas, pues sí, parece que están mejor. Vamos a ver dónde están los límites de la interpretación esta. Ya digo, el índice de marginación de estas entidades ha ido decreciendo. Evidentemente, si el de estas ha decrecido, el de alguna otra ha tenido que aumentar para compensarlo, porque en media tiene que ser 0. Ese es el asunto. Entonces, bueno, a Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas han mejorado y estarán todos muy satisfechos de que han mejorado. Lo que pasa es que al mejorar ellos ha tenido que empeorar a alguien. Guerrero y Veracruz, por ejemplo, han empeorado, claramente. Y ahora estamos. ¿Qué quiere decir que hayan empeorado en el índice de marginación? Están peor, pero peor en que tienen menos agua entubada que antes, menos electricidad que antes. ¿O no? Ese es el asunto. El asunto es que están peor en comparación con las demás entidades federativas, pero tal vez sí tengan más agua entubada que antes. Bueno, estas son las 3 entidades que están peor, que estaban peor y que siguen estando peor. Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Además, bueno, en el gráfico se puede comprobar que no solo estaban peor al principio en el 1970, sino que además se han distanciado más del resto del país. Eso sí parece bastante más claro. El caso de Guerrero nos va a servir para ilustrar un poco el asunto este. Guerrero no era la peor entidad o la entidad federativa que tenía un índice de marginación más alto en el 70, era la tercera que estaba peor, pero ya en la actualidad y a partir del año 2005 ocupa la posición, la que tiene índice de marginación más alto. Ya digo, esto nos va a ayudar porque nos daría a entender que en Guerrero pues están las cosas bastante peor que antes. En realidad, si vemos las 9 variables que componen el índice de donde se extrae esta medida de resumen, vemos que las 9 variables se han reducido con el transcurso del tiempo. En el mismo periodo, desde 1970 hasta 2015, las 9 variables se han comportado relativamente bien. El asunto es que a pesar de haberse reducido, se han reducido menos que en el resto de entidades federativas. Por lo tanto, Guerrero está peor. Pero está peor, ya digo, en relación al resto de entidades federativas. No está peor en términos absolutos. Ya digo, las variables están, todas ellas han tendido a reducirse. Hay más viviendas con agua entubada, hay más viviendas con energía eléctrica. Hay, bueno, lo de la población con 2 salarios es justo la amarilla que va oscilando según los ciclos de la economía y demás. ¿Está entendido la diferencia entre lo relativo y lo absoluto? ¿Qué va? No lo han entendido todavía. Para ello vamos a recurrir a lo habitual. Tranquilo, este no es que hayan cambiado el fondo de escritorio, no, esta vez no. Esto es cosa mía. Ramón Tamames asegura que Alicia es el libro más citado en la bibliografía económica, pero además no solo en la bibliografía económica, sino que también lo citan bastante en astronomía y en matemáticas. Es Alicia. Se la presento, es Alicia. Los economistas lo citan precisamente para explicar esto, la diferencia entre lo relativo y lo absoluto, y utilizan esto siguiente, mirad, si esta habla y todo. Dice, en mi país, cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. Perdonen que lo haya sacado de contexto, habían estado echando una carrera Alicia y la Reina Roja, que es la que está al lado, y resulta que después de correr habían quedado en el mismo sitio. Y entonces Alicia le dice eso.
La reina le responde, dice, un país bastante lento, aquí hace falta correr todo cuanto se pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Eso es lo que le pasa a Guerrero. Sí corrió, pero corrió bastante menos que los demás. Entonces tiene que correr bastante, 2 veces más rápido, dice la Reina Roja. Por cierto, aprovechando que esto está aquí, los economistas lo suelen citar mal porque esto no es de Alicia en el País de las Maravillas, sino es de A través del espejo. Luego lo que hizo Tim Burton al mezclar los 2 libros, pues creó bastante más confusión todavía, pero yo ya sabía que era de Alicia a través del espejo, pero cuando vi la película de Tim Burton me di cuenta de que Tim Burton era economista y te comete el mismo error que ellos al confundir el libro de donde es la cita. Pero bueno. Bastante mejor la película de Alicia que la del Planeta de los Simios. Aquella fue aborrecible, no tiene perdón aquello. Bueno, ¿ya entendieron la diferencia entre lo relativo y lo absoluto? Bueno, ya casi creo que sí, con Alicia no falla. Pero ahora para que vean que además de leer literatura infantil y juvenil también tengo una lectura un poco más profunda, les he puesto un texto de las Meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset que dice lo siguiente, dice: cuenta Parry que en su viaje polar avanzó un día entero en dirección norte haciendo galopar valientemente los perros de su trineo. A la noche verificó las observaciones para determinar la altura a la que se hallaba y con gran sorpresa notó que se encontraba mucho más al sur que de mañana. Durante todo el día habíase afanado hacia el norte corriendo sobre un inmenso témpano al que una corriente oceánica arrastraba hacia el sur. Eso es lo que le pasa a Guerrero, arrastrado profundamente hacia el sur por mucho que intente correr hacia el norte. Entonces, bueno, ahora ya sí que está claro lo que es la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Entonces, el índice de marginación tal y como está es relativo, es decir, está en relación a lo que se mide en ese año. Vamos a comparar algunas cosas más para ver qué es lo que efectivamente ocurrió. Hemos visto que a Querétaro le fue relativamente bien, ya digo, relativamente bien, y no solo relativamente bien, sino absolutamente bien. Y en cambio a Guerrero fue el que le fue relativamente mal. Los dos más o menos partían de una misma situación. Este es el porcentaje de población sin primaria completa para Guerrero y para Querétaro. Ya digo, partían de valores parecidos y Guerrero lo reduce menos, bastante menos que Querétaro. Al final, en 2015, el porcentaje de población sin primaria completa es el doble en Guerrero que en Querétaro cuando partían de valores muy similares. Lo mismo ocurre con el porcentaje de población analfabeta y con las demás variables, también el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje. Es decir, Querétaro ha mejorado en el índice de marginación porque avanzó mucho más que las otras entidades y Guerrero, a pesar de haber avanzado también en las variables, pues como avanzó menos, relativamente menos, empeoró en realidad en el índice de marginación. Bien, entonces el asunto es cómo puedo generar una medida que sí me permita hacer comparaciones a lo largo del tiempo sin tener en cuenta esto, es decir, que lo estoy midiendo en relación a lo demás, es decir, una medida que sea absoluta, que la pueda interpretar con independencia del año, con independencia del momento en el que la mido. Y entonces para eso ya ha habido otros autores que habían planteado esta situación, este problema de tener que medir las cosas en términos relativos, que es más complicado de entender y sí interpretarlo en términos absolutos. El primero fue Aparicio, en el año 2004, argumentaba algo así como lo siguiente, dice: cuando se tiene el propósito de valorar los avances en la distribución de la marginación, se requiere disponer de un método de estimación que mantenga fijas las ponderaciones de cada uno de los indicadores que conforman el índice de marginación. Y a eso él lo denomina índice absoluto de marginación. Aquí vamos a comentar dos partes. Lo primero, él se da cuenta de que hay que mantener algo fijo para que sea absoluto. No puede cambiar todo. En el índice de marginación cambia el año, cambian las entidades, cambian los valores de las variables, cambian las ponderaciones, todo cambia. Y efectivamente, para que sea absoluto, tiene que tener un punto de referencia que permanezca estable en el tiempo. Y lo estaba buscando así, manteniendo fijas las ponderaciones. Efectivamente hay que mantener algo fijo. Lo que argumentan otros autores, y también yo al final, es que no es necesario que sean las ponderaciones. Se puede mantener fijo otro
otro aspecto. Él lo llama a su índice absoluto de marginación. Yo al mío no le llamo índice absoluto de marginación, cuidado, le llamo índice de marginación absoluto, que es muy distinto, como se apreciará al final. No confundirse con el índice absoluto de marginación. Bien, una de las críticas que hacen al índice absoluto de marginación es la de Gutiérrez y Gama, que dicen que, bueno, Aparicio no solo utiliza las mismas ponderaciones, un noveno, porque son 9 variables, y construye algo parecido al índice de desarrollo humano, donde las ponderaciones también son todas las mismas. En el caso del índice de desarrollo humano es 1/3 porque son 3, y aquí sería un noveno. Lo que le critican es que no estandarice las variables. Al no estandarizar las variables, las que tienen valores numéricos más grandes pesan más en el análisis. Y entonces lo que proponen Gutiérrez y Gama es mantener lo mismo, es decir, un noveno, pero estandarizando las variables, con lo cual todas las variables entrarían con el mismo peso en el cálculo del índice. Bueno, pero estamos con lo mismo. Una de las ventajas, o la principal ventaja del índice de marginación, es que recurre a las ponderaciones óptimas, en el sentido de que son las de la primera componente principal y son las que más información consiguen retener del conjunto de datos. Si sustituyo esas ponderaciones óptimas, que son precisamente las características del índice de marginación, por un noveno, estoy perdiendo la virtud principal del índice de marginación, que son las ponderaciones. Entonces, digamos, ese es un problema que nos resuelven Gutiérrez y Gama, es decir, aunque propongan estandarizar las ponderaciones, es decir, sustituir las ponderaciones óptimas por un noveno, nos lleva a, digamos, perder algo que el índice de marginación nos está aportando y que sí podía ser relevante. Otro autor, Cárdenas, argumenta que el índice de marginación es una medida ordinal. Y como hemos visto, nos permite ordenar las entidades federativas, los municipios o lo que sea. Permite ordenarlas para un año y decir cuál está peor que otro. Sin embargo, no es cierto, o no es del todo cierto, que sea solo ordinal. Es decir, las diferencias que hay entre entidades federativas también nos están aportando información. Esa diferencia que había de las 3 entidades federativas que peor estaban con la del resto, el hecho de que fuera grande esa diferencia sí nos aportaba información. No solo el orden, sino que también hay información en las diferencias numéricas del indicador. Por lo tanto, ya digo, no es solo ordinal, sino que también contiene información de la intensidad de la marginación que contiene. Entonces, pues bueno, tampoco es del todo, ya digo, no es del todo cierta la crítica, porque sí tiene esa información y no la pierde. Lo que hay que hacer es recuperarla, ya digo, en un sentido absoluto y que no quede solo el relativo. Otros autores, Cortés y Vargas, lo que proponen es reemplazar el análisis de componentes principales por análisis factorial, porque ellos también creen que el problema está en la estandarización de las variables. Y en realidad tienen parte de razón, es decir, al estandarizar las variables y tomar las variables estandarizadas es cuando el índice de marginación me sale con una media de 0 y con una desviación estándar de 1, siempre. Pero, bueno, ellos lo que proponen es, digamos, prescindir de la estandarización. No obstante, no es necesario, como mostraré a continuación, no es necesario prescindir de la estandarización para conseguir un índice absoluto. Se puede fijar otra parte del análisis. Ya digo, si hubiera que prescindir de la estandarización, pues de acuerdo, pero el asunto es que la estandarización sí es útil. Me permite que todas las variables entren con el mismo peso en el análisis. Si no estandarizo, las que tienen un valor numérico más grande van a ser más relevantes en el análisis de los datos que se haga con el índice de marginación. Por lo tanto, tenemos esa situación. La propuesta, ya digo, es el índice de marginación absoluta, y se llama así porque se basa en 2 conceptos que se definen y que son esos que están ahí y que son invariantes en el tiempo. Y si me refiero a ellos, que ya digo, son invariantes en el tiempo, en vez de a la media, que es 0, pero la media en realidad sí varía con el tiempo al observarla, aunque el índice la convierta siempre en 0. Si me refiero a estos 2 valores invariantes, entonces consigo un índice que es comparable a lo largo del tiempo, porque tiene una referencia absoluta. La marginación absoluta recibe el nombre por lo siguiente.
Es la situación en la que dice, cuando todos los habitantes y viviendas de un territorio presentan todas las formas de exclusión que contempla el índice de marginación. Esto es, el valor de las 9 variables componentes es del 100%. Cuando eso ocurre, ya digo, es una situación de marginación absoluta, todos los residentes están totalmente marginados, eso lo podré calcular ese valor, porque es el número 100, entonces se sustituye y se tiene. Y además ese valor no cambia a lo largo del tiempo, siempre es 100. Lo que sí va a cambiar es cuando lo calcule. Cuando lo calcule para un año o para otro, esa situación recibirá un número distinto, una asignación distinta de valor en el índice. Pero conceptualmente no cambia. Y lo mismo ocurre con la marginación nula. Tampoco cambia el concepto a lo largo del tiempo. Dice, cuando no se observa ninguna de las formas de exclusión del índice de marginación en ningún residente ni vivienda en un territorio. Es decir, cuando todos los valores son 0%. Eso también es constante. Era lo mismo si lo observara. Ya digo, son conceptos teóricos que no ocurren en la realidad, pero si consigo relacionar la realidad con estos valores invariantes en el tiempo, entonces tendré unos puntos absolutos a los que referirme. Y me podré referir a ellos tanto en el 1970 como en el 2015, porque estos no cambian. Sí va a cambiar su número, pero el concepto no cambia. Y entonces, pues bueno, la fórmula del índice de marginación es esa que está ahí arriba, es decir, es la suma ponderada de los valores estandarizados. Y lo que hay que hacer para expresar estos dos conceptos en la terminología del índice de marginación, pues es esas transformaciones que está ahí. Es decir, es como si las 9 variables tomaran el valor 100, sería la fórmula de las dos que están abajo, la primera, y la otra es cuando todos toman el valor 0, lo cual se podría calcular. Y luego ya digo, esto son las matemáticas, luego están los gráficos y lo van a entender, no se preocupen. Ya sé que los dibujos les gustan más. Y esta es la forma de llevarlo ya a lo que es el índice de marginación absoluta, que es el índice de marginación menos la marginación nula dividido por la marginación absoluta menos la marginación nula. Al hacer esa transformación consigo que todos los números estén necesariamente comprendidos entre 100 y 0, o entre 1 y 0, como más les guste. Así multiplico por 100, estarán entre 100 y 0. Cuanto más cerca de 100 esté el número, más cerca de la marginación absoluta estaremos, y cuanto más cerca de 0, más cerca de la marginación nula. Y además esos valores, ya digo, marginación absoluta y marginación nula, son invariantes a lo largo del tiempo. El concepto es el mismo siempre, es que no haya nadie, ningún territorio, todas las carencias sean 0 o que todas estén en el valor máximo de 100. Estos son los valores calculados del índice de marginación, la marginación absoluta y la marginación nula. Si lo representamos, esto se calcula con las ponderaciones, con las fórmulas estas que estaban antes, con esas. Sustituyendo 100, la media, la desviación estándar y las ponderaciones óptimas para cada año, se pueden obtener esos valores, que representados tienen esa forma. Lo que habíamos visto antes, que estaba más alargado, que eran las evoluciones a lo largo del tiempo del índice de marginación, es lo que ahora está más comprimido, ahí en torno al 0. Esas son las evoluciones. La marginación absoluta es la línea roja, eso sería cuando toma el 100%, que evidentemente, dado que los valores del índice de marginación están centrados en torno al 0, se van alejando, pero en realidad aquí todavía lo que se aleja de los valores no son los valores de la marginación absoluta, sino la marginación absoluta de los valores. Luego lo cambiamos para que quede más bonito. Y la marginación nula es la línea azul que está por debajo. Esto es en el marco todavía del índice de marginación. Ahora lo vamos a pasar al marco del índice de marginación absoluta, que es no referido sobre el 0, que es como está aquí, sobre el 0, sino referido sobre la marginación absoluta 100 o la marginación nula 0. Y quedaría así. Y entonces así sí se tiene la evolución de la marginación a lo largo del tiempo. Y se puede comparar, porque el valor mínimo 0 y el valor máximo 100, esos son conceptualmente invariables en el tiempo. Y ahí sí se puede ver cómo lo que es el índice de marginación absoluta, que es eso que está construido ahí, sí se reduce a lo largo del tiempo. Se reduce porque las variables que permiten construirlo se reducen a lo largo del tiempo. También es cierto que se reduce más en unas entidades federativas que en otras.
Podemos poner algunas, como por ejemplo Baja California, Guerrero o Querétaro. Guerrero era la que tenía un índice de marginación más alto. Ahora vamos a ver algunas de las ventajas, o digamos, sí, de las ventajas que mantiene el índice, pero sería eso. Guerrero, en el índice de marginación, en 1970 era la tercera entidad federativa con índice de marginación más alto. En 2015 era la entidad federativa ya con el índice de marginación más alto de todos. Aquí, como es una transformación de los valores anteriores, se sigue manteniendo esa condición. Es decir, en el 70 era la tercera y en el 2015 sigue siendo la primera. Lo que ocurre es que aquí sí se aprecia la reducción de la marginación. No obstante, ya digo, relativamente ha empeorado con respecto a las otras. Baja California, bueno, pues tenía una marginación bastante más baja, la ha reducido a lo largo del tiempo, no la ha reducido tanto, pero bueno, ahí está. Y Querétaro era una de las que más había mejorado y bueno, ahí se ve que efectivamente mejora tanto en términos relativos como absolutos. Ahora con este gráfico sí se entiende lo que es la diferencia entre lo relativo y lo absoluto y poder comparar a lo largo del tiempo. Esto es. Las ventajas del índice este, digamos, y ya digamos serían las conclusiones. Tal así como está expresado y como se observa y como se ha construido, dice, no requiere tomar como referencia ningún punto especial en el tiempo. Los próximos datos que se tengan se agregarán a la derecha del gráfico y si se obtienen datos del pasado se pueden agregar a la izquierda. No cambia, esto ya está, esto es así. No es necesario recalcularlo, lo que está, ya está. Además, conserva las virtudes de la estandarización porque se sigue trabajando con las variables estandarizadas y con las ponderaciones óptimas del índice de marginación. Ya digo, una de las virtudes del índice de marginación es precisamente eso, sus ponderaciones. Se conservan las ponderaciones del índice de marginación y con ellas se calcula. Y eso que está ahí tiene una interpretación absoluta, que es lo que estamos argumentando, pero conserva la interpretación relativa. No se está modificando para nada la interpretación, la posibilidad de interpretarlo relativamente. La ordenación que se genera en cada corte transversal, en esos cortes, que son los que daba el índice de marginación, son las mismas ordenaciones, exactamente las mismas que las del índice de marginación. No cambia nada. Y no solo no cambian las ordenaciones, sino que además las distancias entre entidades federativas, bueno, esas sí cambia el número, pero no cambia la proporción. Aquellas que están más alejadas de otras siguen estando más alejadas de otras. Es decir, se conserva el orden y se conservan las proporciones. Y en cuanto a la interpretación absoluta, puedo comparar esos valores, cada uno de esos porcentajes es lo que se encuentra alejada la entidad federativa de la marginación nula, es decir, esos porcentajes sí tienen esa interpretación. 0% sería que no hay nada, es decir, que no hay nada rezagado en esa entidad. Las 9 variables tienen 0%. 100% sería que se tienen todos los rezagos en todos los individuos, en todas las viviendas. Entonces esos porcentajes, ya digo, tienen una interpretación en ese sentido. Y lo último que quedaría por decir es que bueno, esto mismo que aquí se calcula para el índice de marginación y lo he hecho solo para entidades federativas, se podría hacer para cualquier otro nivel de desagregación territorial que pudieran ser municipios o fallecido. No, pero bueno, no hace falta, porque ya está. Se podría calcular para municipios, para localidades o para áreas geoestadísticas básicas, que es la misma técnica, y no solo para eso, no solo al índice de marginación, sino también al índice de rezago social, porque utiliza la misma técnica en realidad. Entonces sería índice de rezago social absoluto, para cambiarle el nombre, bueno, para seguir con la nomenclatura. Ya digo, sería lo mismo. Y en principio, pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Óscar Peláez por la presentación. No sé, bueno, abrimos para la sesión de preguntas. Con los datos que obtuvo del índice, ¿no ha pensado hacer como una
comparación o correlación con los presupuestos que tienen a lo mejor estos estados, los que están los estados en el top 5, en el top 3 de los estados con mayor marginación, para ver si ha sido efectivo el dinero que se ha destinado a reducir la marginación. Pero pues la verdad no lo había pensado porque yo soy, al fin y al cabo, como es. No voy a decir ahora que no soy economista, pero lo que me gustaba más era el índice. Luego las aplicaciones, y además, ¿para qué quieres que descubra que no? Y que tenga un problema. No, pero sí se podría hacer. Lo que pasa que, bueno, ahí entras en otros problemas con que a qué se destina el dinero efectivamente. Pero bueno, sí, digamos, sí se podría ver. El asunto es que esas cosas igual no es tanto analizar, porque la gente también se empeña luego en ver cómo evoluciona el índice. En realidad el índice es una medida de resumen de las variables que tenías originalmente. Lo relevante es si ese presupuesto está destinado a algo, irá destinado a algo en específico, no es combatir la marginación. Es, no sé, tampoco voy a entrar en el detalle, piso de tierra, que es lo más habitual. Entonces, yo entiendo que lo correspondiente sería ver cómo evolucionó la variable piso de tierra. Luego también lo puedes ver en términos agregados, pudiera ser, pero yo entiendo que lo más correcto y lo que, no sé, pero efectivamente a la gente lo que le gusta es ver sobre el agregado, porque ahí como que se diluye todo y queda más bonito. Pero yo entiendo que lo que sería es ver directamente sobre las variables cómo evolucionaron, es algo así. Y sí, bueno, que si quieres cambiar de tesis lo puedes hacer, ¿eh? O sea, no. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Están todavía digiriendo el producto. A ver, bueno, yo tengo una pregunta. Muchas veces, bueno, cuando tenemos una serie de tiempo, un panel, utilizamos el índice de marginación como una variable de control, pero normalmente se utiliza como una variable categórica, ¿no? Que se divide en las 5 categorías que tú dices. En ese caso, ¿consideras que es apropiado utilizar el índice de marginación tal como está o no? Bien, esa pregunta sí tiene su enjundia. O sea, sí lo puedes utilizar, lo que pasa es que tienes que ser consciente de la información que más o menos estás perdiendo al hacer eso. Es decir, cuando se... Y ahí entramos en mi otro tema preferido, que es lo de agruparlas. Aquí más o menos parecen todos de cuantitativos más que cualitativos. El asunto es cuando las agrupas, conviertes en iguales a los que son diferentes. Por ejemplo, en el caso que estaban Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los de marginación muy alta. En realidad, cuando los asignas a todos muy alto, les conviertes a todos en iguales. Y no son todos exactamente iguales. Sí es cierto que tienen marginación muy alta, pero unos la tienen más alta todavía que otros. Entonces, bueno, lo puedes hacer o sea, información te está aportando. Pero también es cierto que a mí eso de convertir lo cuantitativo en cualitativo así por arte de magia, y sobre todo porque supone, ya digo, una pérdida de información, pues tampoco me acaba de gustar mucho. Pero bueno, ya digo, sí es una forma. Incluso hay quejas sobre la forma en la que se estratifica. Porque es cierto que en los últimos informes a Guerrero, Oaxaca y Chiapas directamente se les asigna en un grupo porque están muy alejados del resto, esa es la justificación. Y luego con las otras entidades federativas, esas se les segrega en 4. Y es así como se procede. Incluso, pues ya digo, no está muy clara la forma, sí te dicen cuál es la técnica, pero en esa técnica hay que tomar determinados valores y ellos no indican qué valores, y no tanto a nivel de entidades federativas como a nivel de municipios, donde sí tienes muchos más y ahí sí que el punto de corte puede cambiar. Pero suelen, Bistraen en un artículo de 2010, creo que lo explica bien, que suelen tomar ciertas decisiones que luego no aparecen en el informe y que son las claves para que ciertos municipios que quedan cerca de un límite o de otro pasen a un grupo o pasen a otro. Y lo grave de esto no es que tú en tu análisis incluyas lo de muy alto, alto, tal, sino que precisamente es eso lo que lleva a que se les dé el dinero o no se les dé. Si una entidad federativa, un municipio, lo que sea, clasifica como de marginación media, pues igual ya no recibe tanto que si clasificara como de marginación alta. Y la diferencia puede ser mínima. Puede ser una diferencia mínima, que justo sea la última a partir de la cual se corta.
Pero bueno, pero es así, les gusta y efectivamente les gusta más el nombre. Ya digo, y el problema es porque no se entiende en realidad el número. Una vez que calculas el índice de marginación y te sale 1.36, dices, pues muy bien. Pero si ya te dicen que la marginación es alta, ya dices, marginación alta, cuidado. Esto es importante, aquí hay que meter dinero. Entonces sí. Y lo único eso, lo de... Bueno, eso es, digamos, con lo de las variables al tomar el nombre, la variable categórica. El peligro de tomar la serie como serie de tiempo es esto, que están centrados en torno al cero y que en realidad, pues bueno, pero si, digamos, si eres consciente de ello y sabes las limitaciones que te implica tomar una variable así, tampoco creo que sea mayor problema, pero sí hay que ser consciente de... Ahora va el consejo. Cuando hagan trampa, sean conscientes de la trampa que han hecho. Sí, bueno. ¿Alguna más? Sí. Bueno, gracias. Cuando se calcula el índice, se toman en cuenta las características de cada estado, ¿no? Pero no hay también, o sea, hay un problema porque no es lo mismo que Chiapas carezca de agua a que tal vez Estado de México carezca de sol. O sea, no hay creo que el problema es que el índice está mal, a que el índice está mal enfocado, o debería de haber un índice como para cada estado, ¿no? Pero entonces allí, ¿cómo solucionaría ese problema ya al momento de estar elaborando las estadísticas? Sí, está bien. No, sí, entiendo. Sí, además sobre el índice de marginación, no solo el tiempo, sino ya mentalmente he analizado muchas más cosas y efectivamente ese es un problema. Igual no Chiapas con el Estado de México, sino Chiapas con Baja California. Yo entiendo que aquí alguien sin agua no puede vivir así directamente. Y allí en Chiapas no es un problema que no haya agua. O sea, hay agua, en el río hay agua. Y por pobre que sea, tiene agua. Aunque no tenga agua entubada, no necesita agua entubada. No la necesita. Entonces, sí, sobre lo que pasa que si quieres comparar a nivel de todo el país, tienes que tomar todo el país igual y tienes que medirlo todo igual. Si haces un índice para cada estado, lo único que puedes comparar es dentro del estado. Si empiezas a cambiar las cosas, ya no puedes, ahí sí que tampoco podrías comparar por eso, porque es distinto lo que estás comparando. Lo tienes que medir igual para poder compararlo. Sí soy consciente de esa situación y de que hay ciertas carencias que son mucho más importantes en unos sitios que en otros. Pero eso es difícil de valorar. Eso cómo lo tienes en cuenta. Y es más, los residentes de aquí de la frontera se están comparando, se calcula un índice y efectivamente es relativo en relación al resto del país, incluso absoluto, pero absoluto comparado con el resto del país. Baja California está mejor que Oaxaca, pero lo que tenemos ahí enfrente es San Diego. Y San Diego no entra en el índice, no está. Está de ahí desde el muro hacia el sur. Entonces nos estamos comparando con el resto del país, pero no nos estamos comparando con eso que está ahí cerca. Y aquí ya entramos en lo subjetivo. ¿Estamos marginados con respecto a Oaxaca o estamos marginados con respecto a San Diego? Cuando pasas ahí a San Diego dices, ay, mira tú, qué limpio está todo, que el trole y todo eso. Y luego vuelves para acá. No, eso ya no lo entendí. No, espera. Más que nada te lo digo en la percepción. Esto son medir variables, digamos, objetivas. Las puedes medir. Sabes si la vivienda tiene agua entubada o no. Pero digo la sensación de la percepción de la gente. Voy más allá. O incluso sabes que ellos tienen agua entubada, la tienen todos ellos. Ni siquiera la miden ya si tienen agua entubada o no. La dan por hecho que la tienen. Si no la tienen, no tal. Entonces, ya digo, sí me causa la sensación esta de las ciudades fronterizas. Todas en el índice salen muy bien, porque claro, en comparación con el resto del país están muy bien, pero sus ciudadanos no sé yo que se estén comparando con el resto del país. O sea, y claro, efectivamente. Para construir el índice y para que Baja California esté bien,
lo que resulta es que, claro, no estoy teniendo en cuenta eso que está ahí cerca. Es lo mismo San Diego que el océano. Me genera la misma marginación o desmarginación o satisfacción. Los delfines que hay en el mar y los ciudadanos de San Diego la misma, ninguna. No parecen. Entonces ya digo, esa sí también es una complicación que yo he visto en cuanto al índice. Y sobre todo, ya que estamos en el Colegio de la Frontera Norte, reivindiquemos que estamos marginados. Aunque el índice diga que no, lo que vemos ahí, aunque por muy alto que construyan el muro lo seguimos viendo, parece que están menos marginados ellos que nosotros y eso nos genera malestar y marginación. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Sí, evidentemente, o sea, sí. O sea, es cierto que el índice me está indicando que los del sur están peor que nosotros, pero, bueno, yo también viví en el sur y, claro, ahí en el sur tienen la sensación de que aquí, bueno, esto es maravilloso todo, pero sí, bueno, está mejor que el sur, pero nosotros sabemos que hay algo todavía más al norte. Entonces, ya digo, todo es relativo. Una vez que llegan aquí también ellos se dan cuenta de que todavía hay gente que está mejor, es así. O sea, claro, si añades más, si añades todo Norteamérica, igual Baja California queda por debajo de la media. Es algo así. Pero aún así, efectivamente, los del sur todavía quedarían más abajo. Pero ya digo, es un poco para molestar a los del centro y eso, para que se den cuenta de que sí, que estamos bien, pero en comparación con ellos, pero bueno, pues hay otros que están mejor todavía. Perfecto. Bueno, un último comentario. Entonces, en base a lo que comentaste, sería, si se utiliza el índice de CONAPO, sería más correcto decir, digamos, si queremos ver los estados o los municipios con marginación muy alta, es correcto, en lugar de decir marginación muy alta, porque dices que siempre como que esto, siempre por construcción muy altos, sería más correcto decir que está en el quintil superior con marginación más alta, ¿no? Sí, lo que pasa que no, sí, pero no es quintil, porque la estratificación también se podría hacer por quintiles, que sería contarlos y dividir. Lo que pasa que ellos decidieron desde el principio utilizar otra técnica que no es la de quintiles, que es un poco, de hecho, bueno, se supone que es más sofisticada, no sé qué, pero en realidad es más compleja porque oculta ciertos parámetros para decidir el punto de corte. No son quintiles, pero conceptualmente se puede entender como quintiles. Y por lo demás, o sea, las estratificaciones así, lo que hacen, yo siempre lo entendí así, es perder información porque te vuelven números que son distintos en iguales todos. Pero si eso es no sé, es que depende de la investigación que se esté haciendo. Digo, por ejemplo, para asignar los recursos directamente van a muy alto o alto, no miran el número exacto. Y hay unos que están mucho peor que otros pese a estar en el mismo grupo. Pero bueno, yo tampoco le veo más problemas. Perfecto. Ok. Bueno, pues damos gracias al doctor Óscar Peláez por su conferencia muy interesante.